Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una vez más, un conductor alcoholizado ocasionó un accidente. El ministro Ursel Arens presenta proyecto de edificio para el control de perros. Llega el Open Dag del Mar este 25 de noviembre. Ya son 24 las víctimas mortales por fuertes aguaceros en la República Dominicana. Tragedia en Tocancipá, en Colombia. Periodista fallece cuando le cayó una pantalla. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió recientemente en donde una vez más un conductor bajo los efectos del alcohol ocasionó un accidente y se fue en contra de un poste de luz, quebrándolo también. En el camino que va hacia el área de Paradera con dirección hacia Cerro Patricio, una vez más ocurrió un accidente donde un impacto bastante fuerte ocurrió. En esta oportunidad el conductor de un vehículo Celica perdió el control de su auto y se fue en contra de un poste de luz bastante fuerte. Allí no solamente dañó el transformador, pero también terminó en un poste, como se conoce, y también en una mata de cuiji. El conductor allí quedó bastante asustado debido a que el impacto en contra del poste fue bastante fuerte. El barrio no fue afectado en cuanto al suministro de la corriente, sin embargo el vehículo quedó como pérdida total. Road Service se presentó, le informó a la policía y la patrulla se presentó una vez más. Le hicieron la prueba de alcoholemia a este joven y sin embargo sobrepasó el límite permitido por ley y por ese motivo tuvieron que detenerlo. El personal del MAR llegó y allí hizo un control completo sobre la situación que se había registrado en esta parte de la isla. Y esta es una gran iniciativa, pues en su reciente conferencia de prensa, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, estuvo hablando del nuevo edificio que vendrá para el Departamento del Control Animal. La importancia es que todos aquellos, por ejemplo, perritos y gatos que se encuentran en condición de calle, puedan de esta forma ser ubicados en este espacio. Lo más importante también es seguir generando conciencia entre la ciudadanía sobre el respeto y el amor que se le debe dar a nuestras mascotas. El ministro encargado con la parte de naturaleza, el señor Ursel Arens, explicó el día de ayer durante una conferencia de prensa que este 21 de noviembre inicia el destajo público para recibir diferentes propuestas de compañías que podrán asistir en la construcción de un departamento en cuestión para lo que tratan los cuidados y el control de los animales de la calle, en este caso de los perros y de los gatos. Y es que hasta el último día 20 de diciembre tienen para poder presentar y de esta forma estar en el destajo público. Este centro, comparado con el centro de control de Cachó, que ahora puede recibir más o menos como 8 perros actualmente, y este puede recibir 80 perros y 40 gatos, lo que va a ayudar a la situación, por ejemplo, de estos perritos y gatos en las calles, y sabemos que es una situación bastante complicada. Dentro del marco de este nuevo plan, la implementación que se tiene es que, como ya por ejemplo en el pasado se han creado plataformas para registrar a las mascotas, compilando también material educativo para los colegios básicos y las campañas para estimular a los dueños de mascotas responsables. Durante esta conferencia de prensa del día de ayer, el ministro Ursel Arens anunció orgullosamente que el Ministerio de Naturaleza se encuentra en la fase preejecutiva para construir el Departamento del Control Animal. Durante el último periodo, ellos ya han recolectado datos, han ejecutado pasos del plan y han evaluado el resultado. Nuestra comunidad está enfrentando un reto bastante serio debido a la cantidad de perros que se encuentran circulando en los barrios. Nuestro centro de control de perros está completamente lleno y las fundaciones que también están trabajando en este terreno ya han llegado a su máxima capacidad, pues es evidente que es un enfoque actual y que se le ha dado un énfasis sobre el control de la cantidad de perros que, por ejemplo,
ejemplo, pueden tener síntomas y sin embargo no está dando el resultado que se quiere tener. Aunque el plan fue diseñado para atender con la problemática seria, sin embargo es necesario introducir un manejo diferente, pues ahora el ministro Ursel Arens mencionó que desea ver un Aruba que sea conocido como un país respetuoso y protector con todos los seres vivos, incluyendo los animales. El ministro continuó indicando que es vital no solamente que los ciudadanos entiendan la problemática de los perros y los gatos de la calle, pero también sabemos que no es un problema del animal, sino es un problema de nosotros como humanos. En la sociedad sabemos que hay personas que tienen hospitalidad, creatividad y dinamismo, pero sin embargo hay otras personas que no tienen el mismo respeto y amabilidad por nuestros animalitos domésticos. Les tenemos una gran invitación, pues El Mar, nuestra compañía que distribuye electricidad y corriente en Aruba, estará desarrollando su tremendo Open Dag este 25 de noviembre. Durante todo el día, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, toda la familia, grandes y chicos, estudiantes y demás, podrán participar de este gran evento en donde recibirán información, podrán hacer sus preguntas, demostraciones y muchísimo más. Lo mejor es que es totalmente gratis. Para 25 de novembro, El Mar está organizando Open Dag después de 13 años. Imaginamos que mi última vez está 2009. Está aquí para conmemorar 100 años de distribución de corriente en Aruba. Está aquí no está 100 años de El Mar, pero sí que comienza a distribuir corriente en Aruba. Dentro de poco me te contaba un poco de historia. Para começar aqui, nós queremos invitar a inteira comunidade para assistir 25 de novembro, de 9 de manhã até 5 da tarde, na El Mar Oranjestad. Nós Open Dag para a inteira comunidade de Aruba. Depois de 3 anos, nós queremos abrir nossa porta aberta para comunicar dentro de nosso espaço, mira nosso trabalho. É um evento para a família. Nós temos diferentes componentes, diferentes demonstrações, atividades, information booths, mas sem largar fora, nós temos Kids Corner, para ser emocionante para gozar. Nós temos 2 Kids Corner no evento e considerando que nós acabamos durante a temporada de carnaval, nós também temos entretenimento de Youth Extreme. Nosso Open Dag está completamente grátis. Se nós temos bar com cozinha bom sortir, que tem custo, mas tudo é ganância para Aruba Lions Club, para que dá fundo para Aruba Lions Club, mas tudo outra coisa, falta entrar a demonstração Kids Corner full grátis para a comunidade de Aruba. Também tem booths de customer service, se você compreender a fatura melhor, você fazer pergunta aqui não. Também tem booth de EV charge up, você tem um carregador para veículo elétrico, se você está interessado para comprar EV of home, tem produto, você fazer pergunta. Mas sem largar foco, considerando que está 100 anos de distribuição de corrente na Aruba, nós também temos Expo. Então, na Expo aqui, você mira a história de distribuição de corrente na Aruba, que eigenlijk a história de Aruba, não? E para uma pessoa que começa a distribuir corrente na Aruba, tá meneer Van Meteren, holandês dono de Aruba Gold Company, nós conhecemos na Balashi, que tem Gold Mine, que eu imaginava, nós começa a distribuir corrente na Aruba, põe luz para a Gold Mine e assim o resto da comunidade pouco a pouco começa a corrente. Que vem, vai fecha aqui na Expo, você vai por conhecer a inteira história de distribuição de corrente na Aruba. Corrente está fazendo tudo possível dentro da sociedade. Nós não estamos mirando, mas nós estamos experienciando. Está aqui no momento para vir conhecer o time de El Mar é profissional, que está atrás da distribuição de corrente, para compreender isso aqui um pouco mais se algo que está afetando nós tudo de uma forma ou outra. E por motivo aqui, nós queremos invitar a inteira comunidade de Aruba para assistir a nosso Open Dag. Nós estamos super excited e contentes para abrir a porta para você. Well, depois de 3 anos, meu colega Adriel explica, também tem Open Dag. Já sabe o que não? Com o departamento, eu também mostrar a demonstração de lo qual o departamento está fazendo durante o dia, durante a hora de trabalho, lo qual nós temos departamento que está meterafdeling, nós temos kabelafdeling, nós temos inspection officer, que está lo qual é trend hoje em dia, que está green energy, que está solar panels Também nós temos demonstração local mais de taken camera e de planning. Sai não também o departamento não que também tem e também tem overhead que não também tem uma hobby demonstração tocante
con el water así antes y con el water así a Wokinana. E lo qual é mais importante para um estudante é o futuro de Aruba, que está estudando aqui, lo qual está técnico da escola na Aruba. Nós cordialmente invitar para estar presente aqui na Ana, você sabe que vai estar algo supermente algo novo para nós também, algo novo que nós experienciar. Eu pergunta lo por contestar de Vooral pergunta ao cliente lo que sabe, na meter of de mas tanto solar panels of prepaid meters também que também tinha aqui na Ana. Well, me devido ao pueblo gente de Aruba, bem tá com nós em 25 de novembro. Después de 3 años, el martes un open dag, me invita al pueblo de Aruba completo para estar presente aquí en Anang, bien experienciar algo que después de 3 años nos está poniendo back para entrar al pueblo de Aruba. Y me invita a toda la gente, de young, de grande, familia, bien presenciar algo, hopi nice. Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana porque lamentablemente ya se cuentan 24 las víctimas fatales de los fuertes aguaceros que han caído en las últimas horas. Pues allí no solamente se encuentran personas de origen dominicano, pero también personas de Puerto Rico y también de Haití. El desplome mortal de la pared del túnel llevó luto no solo al país, sino a Puerto Rico, donde eran originarias 4 víctimas, incluido el fiscal Michael Orozco y su esposa embarazada, quienes sufrieron diferentes traumas. Orden encefalocaudal, cabeza, en el tronco y en las extremidades. De su lado, dentro de las personas que murieron en distintos puntos del país, por los torrenciales aguaceros se encuentran al menos 2 menores de edad de 5 y 8 años. Hay personas todavía cuyos cadáveres no han sido identificados, entonces debemos esperar el INACI diga esas informaciones, identifique los cuerpos y causa de muerte. Entonces, hasta el momento tenemos 24 personas fallecidas. Y este es un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en el Autódromo de Tocancipá, en Colombia. Pues allí una persona perdió la vida al momento en que se cayó una pantalla mientras estaban admirando allí esta carrera automovilística. Varias personas también resultaron heridas. Lo que parecía ser una gran final de carreras en el Autódromo de Tocancipá terminó siendo una tragedia. Esta valla cayó encima de espectadores mientras observaban la competencia. Ella se vino al suelo y sufrieron las consecuencias las personas que en ese momento, con todo y borrasca, estaban encima de la terraza viendo el evento. La tragedia fue atendida de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Tocancipá, quienes aseguraron que el evento contaba con los permisos y personal adecuado, pero que los fuertes vientos provocaron la caída de la valla, que fue instalada un día antes. Sí, de pronto tal vez la valla de pronto fue instalada sobre el día de ayer, entonces tal vez la única que había que revisar la instalación, la persona que hizo el montaje de dicha pantalla. La víctima fatal era una periodista del programa Autos y Motos de Blue Radio, quien además era piloto. Su lamentable muerte conmovió a colegas y amigos. Ricardo Espina, jefe del servicio informativo de Blue Radio, aseguró en su cuenta de X que lamenta su partida y que la recordarán con su calidad humana y profesionalismo. Blue Radio en su cuenta de X también lamentó la muerte de la piloto y periodista. Lamentamos su partida y la recordaremos con inmensa gratitud por iluminar el programa con su carisma, chispa y pasión por su profesión. El CTI de la Fiscalía hizo presencia para levantar el cuerpo de la periodista y además adelantar investigaciones y determinar qué causó el lamentable accidente. Y ustedes no van a creer en la siguiente información y las siguientes imágenes. Ocurrió en un aeropuerto en Chile, en donde por un descuido de los padres, un menor de apenas 3 años se fue hacia la banda en donde se llevan las maletas para guardarlas en los aviones. Gracias a la rápida acción también de los operarios, lograron evitar una tragedia. Nadie le estaba prestando atención. Subió una pierna, después la otra. Dio 5 pasos y sin vacilarlo se subió a la cinta transportadora de equipaje.
Usted no la ve, pero su cara reflejaba asombro. Intentó ir en contra de la máquina, pero le fue imposible. Para este pequeño el camino hacia abajo ya había empezado. Tras él, varias maletas. El recorrido grabado por las cámaras del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. El niño de aproximadamente 3 años caía de esta forma, tal cual, en un resbalín. Parecía un juego, pero claramente no lo era. Pudo haberse herido y ser una tragedia. Si creyó que esta historia había terminado, pues se equivoca. El desenlace más adelante. Mientras tanto, ¿qué opinan otros padres? Tienes un nene tan pequeño, para mí, el dejarlo fuera de la vista es grave, pues. Bueno, no es que a cualquier papá le puede pasar que tu hijo se te pierde, sobre todo si estás con muchas cosas en la cabeza. Evidentemente que en el fondo es una responsabilidad compartida. A veces a los padres se nos pasa por alto que los niños son niños. Entonces ellos por supuesto que quieren investigar, descubrir, pero es nuestra responsabilidad el que ellos puedan estar a nuestro cuidado. El aeropuerto, a través de un comunicado, indicó que están recabando la información para determinar cómo se produjo esta situación. Además, reforzarán los protocolos de seguridad con los operadores de las aerolíneas. Ahora volvamos al, entre comillas, paseo. La cara del trabajador de overol negro vale más que 1000 palabras. Su colega ya entre sus brazos traía el peculiar equipaje, que terminó en la sala de la Administración de Seguridad del aeropuerto. Por suerte, el niño terminó ileso, pero con una historia que contó a sus papás. Y nos vamos ahora al Ecuador, en donde una mujer que tiene una enfermedad terminal está pidiendo la eutanasia y que de esta forma sea despenalizado este tema. Lo que ella indica es que quiere morir con dignidad y por eso le pide a la Corte Constitucional que estudie su caso. De la mano de su esposo, Paola Roldán les dijo a los magistrados de la Corte Constitucional por qué pide la despenalización de la eutanasia. Este lunes se dio la audiencia. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Ella padece una enfermedad terminal, dolores permanentes, tiene 95% de discapacidad y busca acceder a la muerte asistida o muerte digna. Pero que pedirles a ustedes que no han vivido lo que yo vivo, que reconozcan que este derecho mío que me corresponde está no en la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo. Debo hacerlo atorada, asfixiada, sola, en los brazos de algún desconocido, en la clandestinidad. O puedo hacerlo contenida, en los brazos de mi marido, la última despedida con mi hijo. Quiero descansar en paz. También intervino su padre, quien se confesó católico practicante. Dios no propicia, ni peor la Iglesia Católica, una vida sadomasoquista en la cual la persona sufra a tal extremo que cualquier padecimiento sea justificable. Paola demandó a 3 entidades, la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. La primera decidió no intervenir y las otras 2 no se opusieron al pedido de Paola. La Corte también escuchó a otras 17 personas que pidieron expresar su opinión. 6 argumentaron en contra de la eutanasia y 11 a favor, entre ellas familiares de otros enfermos terminales que se unen a la solicitud de despenalización. Concluida la audiencia, el juez ponente Enrique Herrería deberá elaborar un proyecto de sentencia. La situación de la migración y que han utilizado pasos fronterizos, entre ellos, por ejemplo, en Panamá, en Costa Rica y en todo Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos, no es solamente cuestión de adultos, pues son cerca de 40.000 los niños que se cuentan que han pasado, por ejemplo, por Costa Rica. A continuación, un relato de algunos de ellos de lo que han tenido que vivir en su paso por el tapón del Darién. Como parte de su ruta hacia Estados Unidos, miles de migrantes que provienen desde Sudamérica deben atravesar la densa selva del Darién,
Un viaje que tarda en promedio una semana, enfrentándose a múltiples riesgos. Con permiso de sus padres, una pareja de hermanos menores de edad nos contó su experiencia. Había muchos árboles, habían carpas rotas, había muchos ríos hondos, bajos, había muchas montañas que eran esquinitas que tenían que pasar uno por uno porque si no se caía. Y después de ahí, pero no vimos ningún animal, gracias a Dios. Estuvo un poquito difícil cruzar la selva así, eso. ¿Por qué? Pues vi muertos, el río subía demasiado. Claro que si no supiera nada me fuera ahogado, pero normal, sí estuvo difícil. La montaña, la lluvia, el charco resbaloso. Ellos son 2 de los 40.000 menores que han atravesado la región del Darién en los primeros 6 meses del 2023. Actualmente se albergan aquí, en el refugio de Esperanza Puente 2, ubicado en San José. Allí, una docente y una psicóloga nos contaron las consecuencias que tiene para los menores de edad migrar y cruzar el Darién. Puntualmente, las repercusiones que hemos identificado en los niños y niñas tienen que ver con la vivencia del duelo, que implica haber dejado su escuela, haber dejado su familia extendida, sus abuelas, sus abuelos, sus amigos, su maestra. Principalmente hemos identificado este tipo de impacto emocional. Varias cancelaciones se llevaron a cabo este fin de semana en el aeropuerto, por ejemplo El Dorado en Bogotá, y esto ha hecho que muchos usuarios, también pasajeros, pues se encuentren totalmente pegados en diferentes también aeropuertos en Colombia. Este tipo de quejas en los aeropuertos del país ya no son casos aislados. Y hoy voy a tomar el vuelo y me dicen que la reserva que tengo no tiene tiquete, que el vuelo estaba retrasado y ahora me dicen que no tengo tiquete para el vuelo. Que nos cambiaron un vuelo lo reprogramaron y con la persona que voy no pudo cambiarlo, entonces ahora quedamos en vuelos diferentes. Este fin de semana, por ejemplo, hubo cientos de vuelos cancelados y reprogramados que afectaron a más de 50.000 personas, situación que puso en evidencia el problema. Una de las razones fue que en Colombia pasaron de 64 a 74 operaciones aéreas por hora, por lo que la Aerocivil anunció aumento de personal para el 5 de diciembre. Tenemos limitaciones en personal, este año digamos que se han agudizado un poco más, el incremento de la operación igualmente demanda que tengamos cierto volumen de personal. Estamos estimando que alrededor de sean unos 45 nuevos nombramientos. 45 nuevos controladores aéreos. Así es, para todo el país. A este problema se le juntaron además 2 imprevistos, según la Aerocivil. Una restricción en el espacio aéreo de Panamá que afecta a los vuelos en Colombia y otro relacionado con el cambio en los vientos. Que en el sentido normal en que aterrizan las aeronaves se tenga que por las condiciones de viento, que hay unas limitaciones de viento de COLAC, en donde ya por seguridad operacional no se debe continuar aterrizajes en ese sentido y se tenga que cambiar la dirección. Eso pasa en todo el mundo porque uno ve otros aeropuertos del mundo donde digamos esas condiciones meteorológicas no es que los afecten mucho. Bueno, en realidad esto sí es una situación que afecta pues obviamente en otras ciudades del mundo, en otros aeropuertos. El aeropuerto del Dorado es un aeropuerto de los más complejos del mundo, tiene por las condiciones de altura, de vientos, de meteorología, la misma topografía. Sin embargo, lo cierto es que los problemas en la operación aérea del país se volvieron una constante. ¿Hasta cuándo se presentarán estos problemas? Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La obesidad sigue afectando a muchas personas. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El tema de la obesidad es un tema que sigue tocando más puertas y sigue afectando a más y más familias, y las personas lamentablemente pues con el tiempo están sufriendo las consecuencias de no cuidarse a tiempo. Sin embargo, según lo que han indicado, a pesar de que se han generado estudios, también se conoce que la obesidad podría ser una anomalía que puede ser traspasada, por ejemplo, desde la herencia de los padres. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La obesidad es una pandemia que afecta a millones de personas alrededor del mundo, y en su búsqueda por soluciones rápidas han hecho que los nuevos inyectables para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que a la vez ayudan a bajar de peso, se hayan convertido en la panacea de muchos, cuando en realidad son productos farmacológicos con un propósito: ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre y a reducir el sobrepeso cuando éste le causa daño a su salud. No es en Estados Unidos ni Puerto Rico, esto está ocurriendo en todo el mundo, porque el boom ha sido tan grande con estos productos para bajar peso que no miran lo que es importante, porque los estudios que estos mismos productos de marca hicieron, empezaban los pacientes con cambios en estilo de vida, dieta, hacer ejercicio, educarse, cambios en comportamiento, y después de 12 semanas entonces comenzaban con el producto, y así eso permite que la persona internalice los cambios, por si en un futuro necesita dejar de tomar el producto, no vuelva a la costumbre de volver como comía, el sedentarismo que tenía. La diabetes tipo 2 afecta a más del 6% de la población mundial sobre los 15 años de edad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día, y viene por parte de Coiman, pues se llegan con su tremendo Green Bucket Sale el día 23 y 24 de noviembre, en donde todas las personas podrán aprovechar del 20% de descuento en los diferentes artículos que podrán colocar en su bucket. Recuerde que estas son promociones que tiene Coiman. Dia 23 y 24 de novembro, Coiman tiene su Green Bucket Sale. Bahaya aqui com os amigos de Coiman, vai pôr dentro do bucket. Kami tabay kong hash trimmer. Kijk een boter. El water heater. Makeup organizer. Wall primer. Tabay com um lampi. Ok, kami tabay kong head shower. E a mim também com um mimado. E corda que também, se você quer, vou por comprar para bucket. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.